Dicen que para conocer un país de verdad tenés que caminar sus calles, hablar con su gente y perderte en sus mercados. Porque los mercados no mienten. Ahí está la vida real, sin filtros, sin decorados. Hoy, junto a una creadora que admiro, voy a probar la comida callejera de Guatemala. Pero más que eso, voy a probar el alma de su gente. Crazy Vlogs. ¿Qué pasa, boys? ¿Cómo están? Espero que bien. Yo ultra feliz como cada vez que nos vemos. Y hoy un poquito más porque me encuentro en Ciudad de Guatemala y estoy con una invitada muy especial que tenía ganas de conocer hace tiempo. Con todos ustedes, ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo estamos, Gaby? ¡Qué emoción! Y mira, ¿sabes dónde estamos? No tengo ni idea. Ok, te voy a explicar un poco. Ahorita nos encontramos en la entrada del Mercado Central y de hecho, por allá atrás se ve la Catedral Metropolitana. Es muy hermosa, me sorprende mucho que incluso de atrás se ve tan linda Se y ve con ese... muy bonita. colonial. Muy bonita. Pero ¿qué esperas del mercado? A ver, ¿qué piensas ver? ¿Algo que quieras ver en específico? Y me gustaría mucho ver cómo vive la gente que es de acá en el día a día, los trabajadores, la gente que está comiendo por ahí y aprender un poco más de la cultura guatemalteca. Yo siempre digo que si querés conocer la esencia pura de una ciudad, el Mercado Central siempre es el mejor lugar. Buena opción, Cris. Entonces, ¿qué te parece si lo conocemos? Vamos, dale. Ok, ahorita estamos entrando al mercado, pero Cris, te quiero explicar algo sobre este mercado. Contame. No todos conocemos que los mercados son literalmente, se puede decir como planitos. O sea, no tiene ningún nivel ni nada, pero este mercado va como por niveles. Por ejemplo, es un mercado subterráneo. O sea, tú ves ahorita que vas a bajar y más adelante vas a ir bajando por otros niveles. Ay, tiene varios niveles. Varios niveles, pero para abajo. Ah, para abajo. Siempre para abajo. Es como un mercado subterráneo. Es un mercado subterráneo. Ok, vamos a conocer entonces. Ok, entonces ya estamos aquí en el mercado. Bien. Podemos ver que venden varias cosas. O sea, venden de todo. Artesanía, recuerditos, comida y también venden frutas y verduras. Eso es casi que es lo que venden en el mercado. Perfecto. De hecho, me contaba Gaby recién que acá podemos conseguir para probar algo de comida típica que hasta ahora no he probado nada. No has probado nada. Nada de comida Uy, pura chapina. ¡Qué emoción! ¿Qué me recomendarías? ¿Has escuchado antes de algún platillo guatemalteco? La verdad que sí, creo que el pepián puede ser de El acá. pepián, ok. Aquí venden pepián. Bien. Aquí puedes encontrar todo. Pepián, caquic, de todo. Ok. Vamos a ver si podemos charlar con alguno de los chicos, chicas que trabajan acá, a ver, que nos cuenten un poquito cómo es trabajar en el mercado, ¿no? Ok, entonces, lo primero que te quiero enseñar, Cris, sobre Guatemala es la camisa de Guatemala. O sea, mira, la camisa de fútbol. ¿Tú sabes qué ave es esta? No, la verdad que no tengo ni idea, ¿eh? Es un quetzal. Literalmente es un quetzal. En Guatemala los símbolos no están puestos al azar. El ave nacional, el quetzal, representa la libertad, porque cuentan que si se le encierra, muere. Y la moneda también se llama así, porque acá hasta el dinero lleva memoria. Esa memoria que vive en los colores de una camiseta, en un juguete hecho a mano o en un camión de basura en miniatura que cuente historias de esfuerzo. Ok, ahora, Cris, vamos a comprar un llavero para que te lleves un recuerdito de Guatemala. Ok, me gusta. Mira toda la variedad que hay. Wow, hay de todo. Mira, me gusta que hay antigua. Mira. mucha cosa típica, ¿no? Hay Por lo que muchas veo. cosas, por ejemplo, tenemos aquí Tikal, el lago de Atlán, o sea, mira, hay mucha variedad. Está Que dice muy Guatemala. A ver, vi uno por ahí que me gustó, de Antigua, creo que es este es el arquito. Ok, el arquito de Antigua. Bueno, el arcazo, Ok. ¿no? Vamos a pagar con un billete de 100 quetzales. Ah, bien. ¿Sabes cuánto perfecto. equivale esto? Y creo, si no me equivoco, que son como 12.000 pesos argentinos. Exacto, son 12.000 montón. pesos argentinos, pero es bastante. ¿Y ese es el billete más grande de acá? Fíjate que el más grande que tenemos es el de 200 quetzales. Wow. Ahora te tengo una pregunta. Aproximadamente un llaverito así, ¿cuánto cuesta en Argentina? En Argentina, no lo sé, ¿eh? Dime un precio, dime un precio.
5.000, 6.000, me imagino. 5.000, 6.000. Aquí cuesta 32 quetzales. Bien. Buen precio, la verdad. Buen precio, la verdad, muy buen precio Guatemala. Paseando acá por el mercado nos encontramos con un puro italiano y un italiano más tranca, medio chapín, ¿verdad? ¿Cómo se llaman, chicos? Sebastián. Alessio. Y Alessio puro. Alessio en Guatemala. Y Alessio, ¿qué te pareció hasta ahora, Guate? Está muy rico, me gusta mucho. Ah, muy rico. ¿Sabes vez que vienes aquí? Sí, primera. ¿Y es muy distinto Italia? ¿El idioma? ¿Entiendes? No, toda la cultura. No, es lo opuesto, el contrario. ¿Traducción? Es muy diferente. Muy diferente. Diferente. Total, del Todo lo opuesto. lo opuesto. Ok. ¿Y qué viste que tengan en común los italianos con los guatemaltecos? No sé, por la hospitalidad. Ok, ellos son buenas personas. Bueno, tienen fama de hospitalarios los guatemaltecos, ¿no? ¿Vos qué diferencia notaste y qué cosa en común entre Italia y Guatemala? Que tienen buena comida los dos. Ah, Ajá. Los frijoles guatemaltecos comida. y la pasta italiana. es verdad. No están bien juntos, pero sí están ricos los dos. ¿Te gusta la pasta vos, Gaby? Pues la verdad es que sí, me encanta. De hecho, es mi comida favorita. No. Es mi comida favorita. Justo. Bueno, después nos tenés que enseñar a hacer una buena pasta. Sí. Pues sí. ¿Y qué tal los precios aquí en el mercado? ¿Están bien, brother? Sí, en baratos. Sí. ¿Más barato o más caro que Italia? Más barato. Más barato. barato. En Italia cuesta mucho. Se van... Por el turismo. Claro, son súper turísticos. ¿Y se van a llevar, piensan, alguna cosa tradicional de Guate? Sí, compré. Ah, bueno, ya compraron. Bueno, un gustazo, chicos, Qué gusto, que les vaya bien en su viaje. Cris, ahora te quiero enseñar el calzado tradicional de aquí de Guatemala. Ok. ¿Tú sabes cómo se le llama esto acá? Oye, mira, están amarrados. No, de hecho, Mira. no había visto, ¿no? Parecen un poco una sandalia, pero muy especial, ¿no? Ok, ¿tienen algún nombre este tipo de calzado en tu país? Yo creo, no soy muy experto en calzado, acá me van a corregir, pero creo que sería como un estilo de sandalia, pero esto en específico así no lo había visto nunca. Ok, a este tipo de calzado en Guatemala se les llaman caites. Caites. Y te das cuenta, casi todos, el material es de cuero. Ah, O sea, estos son hechos qué a mano. bonito. Qué espectacular, es artesanal. Son hechos a mano y hay muchos tipos. Por ejemplo, mira, aquí tenemos este que tiene típico, tenemos este que es como, ¿cómo se llama este material? No me recuerdo. Parece medio de canasto, ¿no? El piso que ahorita acabas de conocer, mi querido Chris, es todo lo de los souvenirs. Bien. Prendas, lo que te estaba comentando, los kites, cositas tradicionales que son hechas a mano. Ahorita vamos a ir al segundo nivel, Ok. donde se encuentran las frutas y verduras, y si bajamos un nivel más podemos encontrar la comida. Ok, ahí es donde me interesa. Vamos, amigos. Vamos. Entonces, mira, aquí nos empezamos ya a despedir de todas las cositas tradicionales y llegamos a la venta. Qué ambiente fiestero, te digo, tiene el mercado. Muy alegre, de hecho. Mira, Creo que dice. aquí tenemos los dulces típicos, hay canillitas de leche, conserva de coco. Si tienes que sacar una habilidad en esta parte es en la de hacer negocios. Aquí de, mira cuánto me deja esto. hágame Se una regatea rebajita. mucho acá, ¿no? Aquí se regatea mucho. ¿Se pueden enojar si intentamos regatear o no? No, es parte de nuestra cultura. Ok. Ok, pero ¿te parece si vamos a la comida? Vamos a la comida. Vamos a la comida. Sí, hay mucha gente, está bien lleno de hecho. Es muy lleno este mercado. Bueno, amigos, está a full acá la parranda, la gente lleno el mercado. ¿Te intimida un poco vos que sos de acá, Gaby, grabar acá o no? Uy, no te lo voy a negar, es la primera vez que yo grabo en el mercado. Nunca había grabado, pero no me intimida mucho porque es parte de nuestra cultura. Bueno, muy bien. Mira, acabamos de llegar a un punto muy importante del mercado. Ok. Tú ves que aquí hay muchos negocios de comida, pero déjame decirte que ese es el negocio favorito y más popular de todo el mercado. Wow. Ok, acabamos de llegar donde Doña Mela.
Que para que tengas idea, llegaron al punto que tienen su propia canción y déjame decirte que la canción casi que es un himno aquí en Guatemala. Eso es muy curioso, de hecho no había escuchado en ningún país de un lugar dentro del mercado que tenga su propio hit musical, ¿no? De hecho la canción, o sea, ella sale en el principio diciendo hay tiras, hay buche, revolcado, así, anunciando su comida. La canción se llama Chicharrón con pelos y es de Miseria Cumbia Band. Ok, ¿y qué es la comida más popular de Doña Mela? Ok, yo te diría que revolcado tal vez, chicharrones. De hecho aquí se ve que está toda la comida, mira, para que la gente pueda elegir. Pero ¿qué te parece si tal vez probamos algo? Sí, yo diría que sí, ¿eh? Comida buena, chicharrones, papita frita, dame un bistec de cerdo, frijoles negros. Cuando entras al mercado central de Ciudad de Guatemala, hay algo que se siente distinto en el aire. Un aroma que no solo viene de las ollas, viene de la historia. Y ahí está ella, sonriente, atenta, con un ritmo de cocina que parece coreografía. Se llama Carmen, y aunque muchos piensan que es Doña Mela, incluso yo, en realidad es su hija, y es gracias a ella que este lugar no es solo un restaurante, es un legado vivo, porque la historia arranca con su mamá, Imelda Boror Plata. Con solo 10 años y sin un centavo, empezó vendiendo chicharrones en un canasto. Su primer local, un espacio prestado. Su primera estrategia de marketing, una sonrisa y tortillas calientes. Durante más de 60 años, Doña Mela cocinó sin recetas escritas, sin calculadora, sin descanso. Aprendió de la vida, de la fe y del fuego. Decía: si piedras pongo a vender, piedras vendo. Dios siempre me da su bendición. Y sí, se volvió una leyenda. Presidentes, artistas y vecinos venían por lo mismo. Esa mezcla de sabor y cariño que no se aprende en ningún curso. Cuando falleció, dejó algo más fuerte que un negocio. Dejó una forma de hacer las cosas. Y ahí entra Carmen, que se levanta a las 3:30 de la mañana con su equipo, que preparan más de 30 platos típicos, sin perder ni una pizca de identidad. Y que ahora representa una nueva generación que honra lo que vino antes, sin dejar de mirar hacia adelante. Carmen no heredó solo recetas, heredó la filosofía. Acá no hay pantallas, acá se viene a comer en bancas o parado, con tortilla en mano y respeto en el corazón. Y la atención es tan rápida como amable, porque como decía su mamá, comer rico, pero hace espacio para el que sigue. Ah, ok, no era para nada lo que esperaba, ¿eh? No sé por qué me imaginé en mi cabeza un sándwich, pero esto se ve mucho más cool, Doña Mela, debo decir. ¿Le podría explicar a Cris de qué está hecho el revolcado? El revolcado es un recado que va cocido y luego se pone a hervir. Y la carne es la cabeza del marrano, del cerdo. Bien, ok. Ajá. Ok. Es solo la cabeza. Hay quienes hacen el revolcado con vísceras también, pero no, este tiene solo el revolcado. Solo la cabeza del cerdito. Ajá. Ok, ¿cómo le dicen acá? El marrano. El marrano, cerdo, coche, marrano. No sé, Hay pero muchas tiene maneras. una pinta muy atractiva. Ok, entonces, si gusta, pruébalo, Cris. Ahí está con su tortillita y todo. Sí, claro. Veo Aquí en ahí Guatemala tenemos la tradición, toda comida va con tortilla. todo con tortillita. ¿Es tortilla de maíz? No. Sí, es de maíz. Ok, vamos a probarla. Vamos a probar el revolcadito. Así mezcladito con arroz, ¿no? Con arrocito y todo. Ah. Está ahí, arroz, cucharita, todo. Llegó el momento de probar el primer platillo típico de ¡Ey, es el primero! Guatemala. ¡Wow! ¡Qué momentazo! Con qué buena compañía encima, Doña Mela y la Gaby. ¿Te gustó? Es excelente el sabor, ¿eh? Muchísimas gracias. Está súper rico, ¿Te Gaby. gustó? Sí, la verdad que me sorprendió. A ver qué me parece. Es revolcadito por primera vez. Está bueno. Ey, me sorprendió lo intenso que es el sabor, no me lo esperaba. Y es muy peculiar, no lo había sentido en otro plato. A ver, vamos a ir a la recomendación de Doña Mela. Bien, Doña Mela nos dice unas gotitas de limón y después me comenta. Vamos a echarle ahí. A ver, échale ahí limón. Vamos a darle su limoncito, si el limoncito es God. Vamos a darle con limoncito. Literalmente comida así normal.
gran consejo el probarlo con limón. Mira la reacción de ella. Se está disfrutando la reacción, doña Mela. Se está divirtiendo, me alegra, me alegra. Estoy haciendo mucho. No te lo voy a negar, nunca antes lo había probado. Ey, me encanta porque encima estamos Nunca antes lo había probado, entonces va a estar interesante. Entonces, si quieres te sostengo para que tú pruebes de primero. ¿Querés vos probar primero? No, dale tú. Quiero ver tu reacción. Si todo sale bien, ahí pruebo yo, dice Gaby. Ok, Bueno, a ver, espéreme. dale, prueba. Te voy a echar Ok, un poquito de limoncito. limón. Que si te lo pones acá, Doña Mela sabe. ¿Qué te pareció? Te va a sorprender la textura demasiado, creo. Ok, Al menos vamos a mí ver. me choqueó, ¿eh? Es crocatoso, es crocante, amigos. Lleva sus mordidas, pero está muy rico, de hecho. Un sabor más ligero, más fino, pero muy, muy rico. Literalmente es como una tortillita con chicharrón. Chicharroncito. Claro, De pero hecho- aquí es crocante chicharrón. Sí, claro, de hecho en Guatemala a veces a muchas personas nuestro almuerzo es un quetzal de tortilla y un sobrecito de chicharrón. Ah, mira. Yo he aplicado esa y es muy buena. Yo he aplicado esa y es muy buena. Muy Me buena encantó opción. la frase. Hay que pasar. Entonces, te vamos a presentar una bebida de Guatemala. Ok. Se llama Rica Roja. La Rica Roja. Qué nombre, aparte. Es muy prometedor, ¿eh? Pruébalo. Mira, Doña Mela dice como esto está. ¿Qué tal está la Rica Roja? Muy deliciosa. Muy deliciosa. Ok. Vamos a probarle la Pruébala, Rica pruébala. Roja. Por lo pronto, roja es. Vamos a ver qué tan rica es. Hombre. Ay, súper sabrosa. Muy dulzona. Muy refrescante. Sabor a fresa, cereza, me parece. Para el dolor muscular, dolor de rodillas, calambres, torceduras, cremas de coco. Mira, bueno, acá además de los puestos de venta y vendedores ambulantes, Y ¿no? la gente se las arregla para poder vender. Me dijeron que es muy luchador el guatemalteco, ¿no? Bastante, o sea, todos los guatemaltecos nos toca levantarnos a las 5 de la mañana para poder ir a trabajar y empezar con nuestros días. Ey, me encanta este recorrido del mercado porque realmente siento que refleja ese espíritu Claro. trabajador, luchador del pueblo de Guatemala. Está muy cool y la Rica Roja ¿Te gustó? está ricaz, está ricarda, diríamos. Ahorita te estaba comentando, detrás de cámaras te estaba comentando sobre la cerveza gallo. Sí, claro. Y literalmente enfrente teníamos al ejemplo. Justo tenemos acá un caballero, vamos a ver si nos da unas palabras. Caballero, ¿qué tal es la cerveza gallo? No sé si usted sabe de cerveza. Uy, me encantó, mejor que unas palabras. Con esto te dijo todo el mundo. Estaba comiendo, pero aún así te tenía que dar la definición sobre la cerveza gallo. Estaba tan buena que, ¡pam! Come buche y no toma una cerveza, mejor. Mejor ni coma, ¿no? Claro. ¿Viene seguido acá a comer acá? No cada mes, cada. Ok, está muy bien, está muy bien. Dicen que es la mejor tienda de todas, ¿puede ser? Así es. Sí, claro. Viene desde que era chamaquito, cuenta. ¡Wow! ¿Con quién solía venir? Bueno, con mi familia y ahora con los compañeros de trabajo. Esa, muy bien, lo vamos a dejar comer el caballero. Muchas gracias. Qué refrescante se ve esa cerveza gallo. Ok, lo que ahorita tú estás viendo, Chris, son remedios naturales. O sea, todo esto está hecho con hojas, hierbas, cosas de la naturaleza. Claro, de hecho, si te das cuenta, está ese que se llama piñalín. Esos yo considero que son los dos más famosos, que son como para bajar de peso. Ah, mira, yo consideraría que hay varios amigos míos que podrían encontrar valioso este de acá, el cura próstata. Ahora te quiero enseñar algo por lo que se distingue el mercado central. Bien. Las frutas y las verduras. ¿Qué variedad que hay? De hecho, veo que tienen mucha más variedad que en Argentina. Una gran variedad y que de hecho te quiero decir antes de seguir, si te da curiosidad probar algo, decime y lo compramos. Ok. Para que no te quedes con la duda de, ¿qué era eso que vi por ahí? No sé qué puede ser que no conozca tanto por acá. Hay algo muy típico. Bueno, estas cositas de acá no sé qué son por ahí. Esto no conozco. Aquello de allá, eso Ya me violeta. dejaste con la duda. Ah, Sí. ¿esto de acá qué es? ¿Cebolla? No, un jaimito, peculiar nombre. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, vamos a comprar un ¿Vos ya habías probado? Lo había escuchado, tal vez ya lo he probado, pero no. Nuestros Pero papás ni en comen cuenta. Nuestros papás comen bastante. Mucho jaimito, me sorprende. El nombre es espectacular.
De hecho, nosotros en Argentina, y no sé si acá también, tenemos como toda una serie de chistes sobre Jaimito. Jaimito, ¿en sí, serio? claro. Aquí es Pepito, en Guatemala. En Argentina es Jaimito. Hola, burger. Ok, se abrió del otro lado. Acá estamos. Este es Jaimito. Hacemos uno y uno, algo así. Va, No ¿te sé si vos parece? querés probar. Sí, usted se va a ir más grande para que Ah, pruebes. A ver, entonces probamos el Jaimito. huele fresquito. Yo supongo que directo así, ¿no? Yo supongo que sí. Es súper, súper dulcito. Una gelatina, un heladito. Es como una tipo como, no es como una, es como una cremita. Una cremita. Está literalmente pegada a una fruta y sabe dulce. Sí, es re sorprendente de hecho que no sea industrial esto. A mí me sorprende que haya tanta azúcar. Bueno amigos, estamos por conocer cómo es el baño acá en el mercado de Guatemala. ¿El baño? Ah, en todo el ambiente del baño. ¿Cómo le va, caballero? De hecho vemos que son como cabinitas, ¿no? Cuidado, no de muy arriba. Y ahí por acá tenés para hacer pipí, por allá popo. Pero sí son muy bajitas las cabinas, o sea. Vamos a lavarnos las manos, que realmente para lo que vinimos. Acá tenés tu respectivo jamoncito con sabor kiwi, ¿eh? Nada mal, la verdad. Bueno, boys, girls, primero que todo, agradecerle acá a la Gavita, querés venirte para acá, que estoy muy feliz de conocerla porque les confieso, yo reaccioné a un video de ella hace, no sé, un tiempo. Hace mucho tiempo. Y la empecé a seguir y me volví muy fan, de hecho. Les recomiendo a todos que la sigan porque para mí es la futura creadora de las número 1 de gracias. Latinoamérica, porque realmente es muy bueno su contenido. Así que te agradezco, y a toda Muchas su gracias. familia que me recibió como uno más y me hicieron sentir en casa y conocer a los guatemaltecos. No, en serio, te agradezco mucho. Para mí es un honor estar aquí. Y en serio, así como estabas contando, no puedo creer tenerte aquí en persona, porque Chris fue la primera persona que reaccionó a mi contenido. Entonces, siempre te agradezco porque estás casi que desde los inicios. Hey, muchísimas gracias. Primer video. Y gracias a ustedes por acompañarnos en otro viaje más. Supongo que nos vemos en el próximo video. Hoy no solo probé comida callejera, probé la generosidad de una mujer que me abrió las puertas de su mundo. Probé el orgullo de un pueblo que celebra su cultura a través del sabor. Y me fui con la sensación de que hay países que te abrazan sin conocerte, donde ser forastero no es sinónimo de distancia, sino de bienvenida. Gracias, Guatemala, por recordarme que la verdadera riqueza no está en lo que se compra, sino en lo que se comparte. Gracias por acompañarme en este viaje y supongo que nos vemos en el próximo video. Sky Vlogs.